el aplauso es para nuestro primer invitado, el general Roberto Quiabra, a quien le damos la bienvenida. General, ¿cómo está? Bienvenido con la portátil. La portátil. Me decía algo que usted es bien pelotero, ¿no? Yo sí, sí. ¿Ha hecho alguna vez una chalaca, no? Sí. Sí. ¿Cómo le fue? Y bien, ahora estuve ensayando afuera, felizmente no me he roto el brazo como el chico ese, pero... Comandante general del Ejército en el 2003, ministro de Defensa 2004-2005. Así es, sí. Vamos a hablar en un rato del nuevo ministro de Defensa, pero yo quería preguntarle algo sobre otro tema, iniciando la conversación. Hoy se cumplen 35 años de la matanza de Lucanamarca, perpetrada por Sendero Luminoso, mueren 69 campesinos. Por ese tema es que son luego sentenciados, y por otros también, pero principalmente por ese Aymael Guzmán y Elena Iparraguirre. Curiosamente se recuerda hoy, y hace un par de días, un congresista del Frente Amplio, Rogelio Tucto, promovía la idea de indultar a Aymael. ¿Cómo toma usted ambos temas? Mira, lo que nos está sucediendo a nuestro país el día de hoy es consecuencia de lo que no hicimos en el 2000. En el 2000 se debió haber realizado dos procesos, el de la guerra a la paz y el de la reforma del Estado. Si todos las instituciones fueron perdiendo independencia a partir del 92, tú llegabas al 2000 y tenías que reestructurarte, ¿cierto? Y después este proceso de la guerra a la paz, mira lo que está sucediendo en Colombia, que es una vergüenza que felizmente los peruanos no lo estamos pasando, que el principal asesino de la FARC es candidato a la presidencia que ha retirado porque está enfermo del corazón. Nosotros no hemos llegado. ¿Qué sucede? A veces no debe preocuparnos tanto lo que ha pasado, sino el presente. Y a mí me da pena cuando yo veo a esos chicos con su mano levantada y repitiendo un tontonete del filósofo Guzmán sin conocer lo que ha sucedido. Pero que tú tengas un congresista. Exacto. Que tú tengas un congresista que se supone que es una persona que tiene que tener conocimiento de nuestra historia reciente. Es por eso que tenemos nosotros un mausoleo en la nariz de todos los peruanos, que es una vergüenza. Es un mausoleo que nadie lo autorizó, o sea, cayó del cielo o del infierno, ¿no? Entonces, si tú ves un mausoleo donde todas las autoridades, el alcalde, el fiscal, el ministro de Justicia, todos dicen, hay que demolerlo. Y nadie toma una iniciativa para que ocurra algo concreto, ¿no? Ese mismo ritmo de tortuga fue el que hubo entre el 80 y el 83. Cuando el 80 queman las ánforas y se demoran 3 años en que salga el ejército. 3 años cuando ya la escalada de los atentados subversivos, nosotros salimos cuando los atentados estaban aquí. Ahí es como entrar a un partido faltando 15 minutos y estás perdiendo 4-0, ¿no? Y quieren que voltees el partido, sin nada. Ahora, el asunto es, por supuesto, que cuando se trata de promover unas ideas tan jaladas de los pelos como el indulto de Aymael Guzmán, creo que todos nos cerramos en una sola posición, ¿no? Eso no tiene sentido. El hombre está condenado a cadena perpetua como el asesino que es, como el criminal que es. El asunto es más delicado cuando se trata de estos otros subversivos o exsubversivos condenados por terrorismo que empiezan a salir de las cárceles luego de cumplir sus condenas. Tenemos a la fecha ya 7 integrantes de Sendero Luminoso, 2 del MRTA que salieron en libertad el año pasado. El caso más reciente, el de Osman Morote, se está resolviendo dónde va a purgar el arresto domiciliario. Pero ahí sí creo que hay posiciones más discutibles. Es decir, si ya cumplieron su sentencia, una condena dada por la justicia peruana en la que todos deberíamos creer, ¿qué posición debe tener la ciudadanía frente a ellos, general? Mira, vuelvo al 2000. Si en el 2000 hubiéramos hecho ese proceso de la guerra a la paz, los que les tocaba gobernar al país, más todas las organizaciones políticas, hubieran dicho, ¿qué vamos a hacer con los arrepentidos, con los retornantes, con los que van a cumplir su condena? Entonces hoy día no estaríamos viendo que uno dice A, otro dice B, uno dice que eternamente deben seguir castigando. No, la justicia les impuso 25 años que de repente por los fines de los 90 nadie iba a pensar que iba a terminar. Ya la cumplieron. ¿Usted está de acuerdo, digamos, con que se reinserten en la sociedad? Mira, porque si no es así, entonces la justicia tendría que les hubiera puesto como fue inicialmente cadena perpetua, especialmente a los cabecillas. Morote no es un combatiente de tercera. Morote es uno de la cúpula. O sea, para usted Morote debió tener cadena perpetua en su momento. Debió tener cadena perpetua. Entonces, pero ya la justicia determinó, yo no lo puedo cuestionar a la justicia, no puede decir, oye, aumenta. No, ahora están viendo lo del arresto domiciliario porque tiene un juicio pendiente por el atentado en Tarata. Seguramente que le van a aplicar una condena y va a regresar de su casa a la cárcel. Pero el tema pasa
Porque hay arrepentidos que no han pisado ni una fiscalía, no han ido a ningún juez, y tú no puedes permitir que encabecen los frentes de defensa y que atenten contra el desarrollo del país, ¿no? Tú no puedes permitir, por ejemplo, que un emerretista sea el que encabece el frente de defensa en Cajamarca y que te bloquee las carreteras para que no haya inversión minera. Claro, entonces, es decir, si esta gente sale de la cárcel, primero tendría que... arrepentido, o sea, no ha cumplido, me arrepento y no ha cumplido, o sea, tú lo que has debido darles reglas de conducta y de comportamiento. Reglas de conducta y comportamiento. Por ejemplo, no participar en ningún tipo de movimiento político. Haz tu vida, pero no me bloquees una carretera o no estés generando las condiciones que me afecten económicamente a todo un departamento como Cajamarca, que se ha vuelto pobre. En el caso puntual de Morote, ¿qué opina de eso, de su salida, de su posible libertad? Lo pregunto porque ya en los casos de Lori Berenson, de Maritza Garrido Leca, se generó una tensión, digamos, en los puntos donde ellas fueron. Era como no saber cómo reaccionar, ¿no? ¿Qué hacemos con estas personas que le han hecho daño al Estado, que provocaron muertes y que ahora sí cumplieron la sentencia, pero es una convivencia muy difícil, ¿no? Es que ¿sabe qué pasa? Que tenemos una memoria muy frágil. Mira, Europa está viviendo o sufriendo lo que nosotros sufrimos durante 20 años. Lo que está pasando ahorita en Ecuador, en Esmeraldas, en la frontera con Colombia. Han secuestrado 3 periodistas hace una semana, que son los disidentes de la FARC, aquellos que no han entrado a este proceso de paz. Entonces, nosotros ya hemos pasado por eso, hemos olvidado de todo, no hemos aprendido nada. Lo que sucede es de que a nuestros chicos, los padres, los hermanos mayores, no les han explicado lo que ellos han vivido y han sufrido. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es que no nos roben tan fácil. Pero a veces eso ocurre, general, porque hay una prédica política, a veces mayormente impuesta por la derecha, de que del pasado no hay que hablar tanto, ¿no? De que el pasado ya pasó, hay que encaminarnos al futuro, al bicentenario, y a veces por no revisar la historia detenidamente y didácticamente, dejamos capítulos así, a medio explicar. Mira, cuando han estado viendo el problema de más de 50 años en Colombia, los historiadores dijeron: nos quitaron el curso de historia en los colegios. Entonces, cuando tú observas, no solamente ha sido en Colombia que le han quitado el curso de historia, en Perú, en México, entonces, ¿quién nos quita el curso de historia? ¿Quién nos quita el curso de filosofía? ¿Quién nos quita el curso de educación cívica? Pero aquí es peor, general, porque se ideologiza tanto la prédica en el magisterio que, según el presidente de turno, a los alumnos se les enseña una cosa, o no se les enseña nada, o se les dice que las cosas son de otra manera. Esa es una debilidad que tiene nuestro país, que es una vulnerabilidad. No hay políticas públicas. Porque, por ejemplo, ahora, ¿no? ¿Por qué tanta expectativa un nuevo gabinete? Si lo único que tú tendrías que decir es la continuidad de las políticas. El ministro que entra le pone la Hinomoto, el ají, la pimienta, o sea, su personalidad, pero continúas con la política, más allá del ministro, más allá del gobierno, del presidente. Solamente para terminar con lo anterior y que me quede claro, ¿usted está de acuerdo entonces con que los subversivos que fueron condenados y que cumplieron esas condenas salgan en libertad? Salgan en libertad y tú... Pero con un reglamento de conducta. Haces un reglamento de conducta. Y el trabajo de la inteligencia policial, que es el mismo trabajo de inteligencia policial que hacen en Europa, ¿no? Y que están haciendo en Estados Unidos a todos los... Entonces, tú no le puedes decir eternamente, no vas a salir, porque la justicia decretó, te estoy cambiando la cadena perpetua, porque les habían sancionado con cadena perpetua, te lo doy por 25 años. Cumpliste tus 25 años, lo único que te pongo es regla de conducta y de comportamiento. Tú me has hecho mucho daño durante 20 años, estás saliendo. ¿Sabes por qué? Porque tú crees que 20 años en la cárcel los hemos rehabilitado. No, de ninguna manera, ¿no? Entonces, no ha pedido perdón. No los hemos rehabilitado. O sea, para nosotros todavía es una persona que tiene en su cerebro algunas cosas que con la experiencia... Yo estoy de acuerdo con usted. Hay que respetar el criterio de la justicia, pero también tomar nuestras precauciones. Tenemos que tomarla. O sea, no podemos ser, digamos, tan inocentes de decir que esta persona cambió. Si tú ves esas secuencias que hay en la cárcel donde todas las chicas salían uniformadas cantando, es lo mismo que nos hacen con los chicos de ahora. ¿Los han rehabilitado? Esa gente que va cumpliendo su condena y que de repente han sido de segunda, tercera, ¿dónde están? ¿Dónde están? O sea, tan rápido se nos han evaporado. ¿Dónde están? ¿En qué parte de nuestras ciudades están involucrados? ¿Qué están haciendo con nuestros chicos? Deberíamos estar más informados. ¿Sabe por qué? Sí. Porque se puede repetir con una situación política, con la corrupción que tenemos. Cualquier radical que diga esto no puede seguir así, y los emplea a estos que ya tienen experiencia. Entonces, eso hay que ver. En uno de los museos del Holocausto judío en Berlín hay una frase del escritor italiano Primo Levi
que dice, si esto ocurrió, puede perfectamente volver a ocurrir. Y es un pensamiento que perfectamente podremos aplicar a nuestra realidad. Mira, el nivel de corrupción que tenemos, transversal, no de ahora, de los años 80, o sea que mientras que los soldados y los policías daban su vida para derrotar esta violencia subversiva, esto se la estaba llevando en peso. Ahora, la corrupción también llegó a las Fuerzas Armadas, ¿o no? Sí, pero la gran diferencia es que en las Fuerzas Armadas llegan, te sancionan, te meten preso. Sí, eso es verdad. Acá no, acá se diluye, como se está diluyendo ahora. Entonces, en la Fuerza Armada, ¿quién dice que no? Pero a todos. Vamos a hablar en un instante de la corrupción, pero mencionó usted de paso lo del nuevo gabinete, que por qué tanta laraca con el nuevo gabinete. Yo quería preguntarle puntualmente por el ministro de Defensa, el general José Huerta Torres. Hace unos días la congresista Gloria Montenegro de Alianza por el Progreso señaló que era muy preocupante que el actual ministro de Defensa haya firmado el acta de sujeción, como recordó hace unos días a través de su cuenta de Twitter el ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra. ¿Qué tan grave es este tema del acta de sujeción? ¿Qué tanto debería preocuparnos? ¿Qué tal le parece el perfil de Huerta para ministro? Fíjese, en primer lugar, el general Huerta es mi promoción. Es uno de los primeros de mi promoción. Sí. Es un oficial destacadísimo. Tiene muchos años trabajando en el Ministerio de Defensa. Más de 10 años trabajando en el Ministerio de Defensa. Ha sido director de política y estrategia, ha sido inspector general y hace poco era viceministro. O sea, condiciones tiene. Vamos al acta de sujeción, la famosa acta de sujeción que alguien le puso acta de sujeción. Y que hay que recordar para los televidentes que son más jóvenes que se trató de un documento que se le pidió a los oficiales de distinta gradación, desde altos oficiales hasta los coroneles y generales, de que firmaran un compromiso por el cual se respetaba lo del 5 de abril, el autogolpe. Digamos, apoyo al autogolpe y la ley de amnistía. Y proteger un poco la inmunidad, digamos, de los militares que podrían verse involucrados en casos como La Cantuta, Barrios Altos. Mira. Carlos Tubino también firmó el acta de sujeción. Hay varios que han firmado, pero hay que ver, hay que mirarlo de otra óptica. Yo lo quiero mirar de otra óptica, de la óptica de adentro hacia afuera, o sea, la óptica de la institución. Yo le cuento la percepción que creo que existe desde fuera, sí. ¿No? Es cómo es posible que algunos buenos militares hayan sido incapaces en ese momento de levantar su voz de protesta y decir yo no firmo ese documento. Yo sé que no es tan fácil. Te lo resumo en una palabra que a veces no se puede explicar para los civiles que no hacen la carrera militar. Disciplina militar. La disciplina militar. Ojo, te lo digo. Ojo, que hablamos ya del 99, ya se sabían varios de los casos que había denunciado. Estamos en el año 99, ya se sabía todo. Estamos en el año 99, todavía no han salido los Vladivideos. Todavía. Estábamos a un año del primer Vladivideo. No, el mismo año creo que fue. Bueno, la figura es la siguiente. El cuestionamiento no es tanto al contenido del acta, sino a la forma cómo se hizo la reunión y cómo se obligó a que los oficiales firmen. Cuando tú eres un oficial subalterno y te convoca tu comandante general y tu ministro, porque estaban los comandantes generales, los 3 institutos, jefe de comando conjunto y ministro de Defensa e Interior, tú acudes. ¿Por qué? Porque la disciplina militar se materializa en el respeto y en la confianza en el superior. Pero la presencia de Vladimiro Montesinos ¿no distorsionaba ese sentido de disciplina? Lo venía distorsionando desde que entró el presidente Fujimori, que abdicó de sus funciones y le regaló a las Fuerzas Armadas, le regaló después a la justicia, después le regaló a los diarios y después le regaló a los congresistas y le regaló todo el país, ¿no? Mientras que él trabajaba, el otro hacía todo el trabajo. Entonces, estamos en este ambiente. Todos los oficiales generales y coroneles que lo citan, ¿quién? Sus comandantes generales, no el asesor. Tú vas porque te cita tu comandante general. Entonces, acá lo que yo digo es lo siguiente. Primero, que el contenido de esa acta, ¿quién la cumplió? Nadie. ¿Alguien la cumplió? En alguna época de que se firmó hasta ahora alguien ha dicho, no, ha reivindicado la ley de amnistía o están libres, todos esos. No, entonces tú tienes acá que cuando el superior... Más que por las consecuencias, lo que creo que se critica es el gesto mismo de haber abdicado un poco ante la figura de Montesinos, ¿no? Con todo lo que ya se sabe. Abdicaron toda la cúpula militar, porque nosotros somos alto mando. Cúpula militar es cuando pierdes la condición de alto mando. Alto mando son los de ahora, ¿no? Comandante general... Pero usted no firmó, por ejemplo. Yo estaba afuera. A mí me sacaron el año anterior. O sea, usted felizmente no firmó. No se sabe por qué te sacan, ¿no? Porque ¿a quién sacaban? Pero hubiese tenido que firmar. Esto ahora de que hubiera,
Pero ¿a quiénes sacaban? ¿A quiénes sacaban y pasaban a retiro por renovación en esa época? A los brigadieres generales, a los números 1 y a los peligrosos y a los que no les gustaban, ¿no? Entonces, por ahí estamos. Entonces, yo te digo que aquí lo que hubo fue un abuso de autoridad y una deslealtad con la institución, que la cometió esa cúpula militar, que fue sancionada penalmente por la justicia civil. A todos ellos los sancionaron, los enjuiciaron, los sancionaron por abuso de autoridad, y las instituciones los sancionaron por algo que es permanente, los sancionaron moralmente, retirando de todas las galerías de comando su fotografía. Esos señores, eso en los códigos militares es todavía esos señores más duro. No han pasado, o sea, la sanción de 20 años, 15 años, 8 años que le hayan dado ya terminó. Ahora, pero la sanción moral sigue permanente. Pero había la posibilidad de, sabiendo que quizá te deparara el retiro, ¿no?, decir yo no firmo. ¿Había esa posibilidad? Habría que ver si dentro del conjunto de oficiales, si se levantaba uno, cuál hubiera sido la reacción de la masa. Tú sabes que a veces uno jala masa. Habría que ponernos en el papel, que es algo que ha pasado más de 20 años. Pero yo creo que, como te digo, más que cuestionar el contenido exacta de su gestión, que nunca ningún oficial de ninguno de los siguientes años la cumplió, lo que hay que cuestionar y sancionar, que sí fue sancionado, es el abuso de autoridad, porque eso fue un abuso a la dignidad de los oficiales, hacerlos ir con su sello y filmarlos individualmente. Yo creo que desde entonces las Fuerzas Armadas quedaron muy golpeadas en términos de imagen, en términos de cuadros. Mira, el año 2000, la reforma del Estado, la única institución en el Perú que se reestructuró fue la Fuerza Armada. Recuerda que en el año 2000 nosotros nos pusieron contra la pared. Éramos los responsables del autogolpe y éramos responsables de toda la violación de derechos humanos. Nos pusieron contra la pared. No solamente congelaron los sueldos y pensiones que ya venían congeladas, no solamente nos recortaron el presupuesto de emergencia, por eso que nos cambiaron el servicio militar de obligatorio voluntario de la noche a la mañana, es decir, hoy día teníamos 500 soldados y mañana teníamos 50. No solamente se olvidaron eternamente de la propina y el razonamiento de la tropa, sino que nos bajaron la capacidad operacional, o sea, castigaron a las Fuerzas Armadas como si no estuvieran castigando al Estado. Pero si tú ves de esa época hasta ahora, todas las encuestas de opinión, cuando le preguntan a la gente en qué institución tú más confías o cuál es la institución menos corrupta, y mírala, después de la Iglesia Católica están las Fuerzas Armadas, porque seguimos siendo lo que primero llegamos y los últimos no vamos. El fenómeno del niño costero es uno más y no es el único. Le pido una respuesta rápida. ¿Debería la Fuerza Armada encargarse de, por ejemplo, apoyar en la reestructuración del norte que tanto se viene comentando ahora? Fíjate, acá lo que... Porque se discute mucho cuál debería ser la labor hoy de la Fuerza Armada, la Fuerza si en Armada, un escenario de guerra, digamos, latente... Es que lo que pasa es que la gestión no quieren que la Fuerza Armada gestione, porque mientras que haya inversión privada o la pueda hacer, los privados no lo hacen. ¿Pero usted estaría de acuerdo con que sí? Mira, ¿sabes qué? Que si lo hubiera hecho... Mira la reconstrucción de Yungay y de toda la zona del año 70. Fíjate cómo se hizo. Si les hubiera dado tú a la ingeniería militar la reconstrucción de los colegios y de las casas, Piura, Tumbes y Chiclayo y Trujillo no estarían como están ahora. Tenemos que ir terminando, general. Lo quiero someter a un ping-pong. Dale. Nombres e ideas, usted lanza una respuesta, en cualquiera se puede explayar si quiere. ¿Tenemos alguna musiquita de ping-pong, algo así como para condimentar esta parte de la charla? Ni reloj, no, ni reloj. A ver, le lanzo nombres y usted dice lo primero que se le viene a la cabeza. Edwin Donaire. Un congresista. Lo mató. ¿Pero ya. por qué? ¿No es congresista? ¿No es un congresista? Sí. Claro. Carlos Tubino. Otro congresista. Patria. La razón de ser del oficial, del que escoge la carrera de las armas. Fujimori. Un expresidente. O un exdictador. Un expresidente que está en este momento en su casa. Chile. Un país vecino. No país hermano, sino un país vecino, ¿no? Porque cuando dicen país hermano habría que preguntar primero... Vecino también. Vecino también. ¿No? ¿Cómo dice? Mira, él dice, cuando se dice país hermano, primero hay que preguntar quién es Isabel. No, país o vecino no. No seas malo, no seas malo. 5 de abril. Una fecha que no tuvo sanción, que se dijo que iba a sancionarse. Recuerda
que la justicia iba a sancionar a todo ese gabinete. Y no fue sancionado todo el gabinete. Sancionaron a lo más onzo. A ver, Sendero Luminoso. Nunca más un desastre para el Perú. 20 años de violencia, destrucción y muerte de una pelea fratricida de hermanos donde un iluminado que se autoproclamaba la cuarta espada y que le gustaba que eligieran presidente, convenció a unos resentidos que había que destruir al país y matar a los peruanos para fundar sobre sus ruinas la República Popular de Nueva Democracia. Punto, perfecto. Montesinos, Vladimiro Montesinos. Le hizo mucho daño a las Fuerzas Armadas y al país. Cenepa. El reconocimiento que hago yo personalmente y siempre a todos los soldados del servicio militar que participaron, en particular a los de San Martín y Huánuco, que estando peleando con Sendero en el Guayaga, los llevaron al Cenepa y los regresaron. Eso es lo positivo. Lo negativo, la indiferencia y la ingratitud de los gobiernos y de la sociedad. Ya. Menos mal que le pedí respuestas cortas, ¿eh? Felizmente. Dos más y nos vamos. Pena de muerte. Es engañar a la gente, cadena perpetua. Ejército. Lo mejor que me ha sucedido en mi vida, yo creo que ha sido la mejor profesión que me permitió conocer a todo mi país y a mucha gente. ¿Y dale U o arriba Alianza? Vamos, boys. Un aplauso para Roberto Quiabra. General, bueno, le deseo suerte si es que emprende alguna nueva aventura política. Se necesitan más rostros de parte de las Fuerzas Armadas que sepan articular ideas como usted. Yo lo felicito. A mí me pasa con muy pocos militares y lo lamento en realidad. Deberíamos tener más militares capaces de dialogar sobre todo eso. Yo creo que si hay la camada de gente joven que ha surgido a partir de la reestructuración, yo creo que mantiene en buen nivel nuestras instituciones, felizmente. Nos vamos entonces a la pausa, regresamos aquí en Nada Está Dicho con Santiago Alfaro en un ratito para hablar no solamente de la campaña de museos que está promoviendo el Ministerio de Cultura, sino también del conciertazo que se dio el otro día a Bareto y de él nos va a contar detalles. Pausa y regresamos. Hoy todo avanza tan rápido que es difícil no quedarse.